Cuando hablamos de posesión, hay que ver que hay varias fases antes de llegar a una posesión. Claro. ¿Ya? A 95% diría yo, voy a dar 5% de margen, siempre es una opresión que la persona está pasando. Las entidades demoníacas tienen tendencia a ser muy expertas, muy inteligentes, saber adaptarse y moldearse para por vez no ser identificadas. Por ejemplo, tuve un caso en París de una chica que la suegra le estaba poniendo brujería en la comida. Que es de las, para mí por lo menos pienso que es uno de los peores porque se va al interior de uno. Le dije, no te preocupes. Y al momento llegó a un momento donde vomito todo, hierbas así, y cosas que yo no había comido de hierbas ni nada. Materialización de hierbas, materialización de la brujería que le habían hecho a este amigo nuestro. Y lo habías liberado. Sí. Entonces hay un riesgo. Sí, siempre, cuando uno practica eso, hay un riesgo. Muy buenos días, tardes, noches o la hora en la que te estés conectando a la transmisión de este episodio de Entrevista Paranormal. Y el día de hoy tenemos a una persona que en comentarios tanto en YouTube, Instagram y TikTok han pedido, debido a la participación de parte del grupo, una persona que pues ha crecido viendo a, vale la redundancia, personas que han trascendido, que no están en este plano. Un parapsicólogo y medium, Matt Castañeira. Matt, muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de tenerte hoy en Entrevista Paranormal aquí en 3 y 33. Juan David, muchísimas gracias primero por la invitación, gracias por darme un tiempo para estar contigo en ese momento, ¿verdad? Que ya nos habíamos cruzado por aquí varias veces, pero me da muchísimo gusto finalmente estar aquí contigo para poder hablar de temas de manera seria. Sí. A mí de verdad ese tema, bueno, no es secreto que me fascina, la profundidad con la que acá en el Perú no se toma lo paranormal y sobre todo el don con el que tú has vivido. Tu infancia, disculpa que entres de frente a las preguntas, pero tengo 1000 preguntas que quisiera aprovechar. ¿Tu infancia la pasaste acá en América o en Europa? No, en Europa. Tú eres natural de Francia o Portugal. Tengo descendencia portuguesa. Mis padres son de origen portuguesa. Pero nací en Francia, crecí en Francia. Claro, después la vida me ha llevado a otros países, pero por lo tanto sí, la mayor parte fue ahí. En Francia. ¿Y cómo fue en Francia, ¿no? En un país primermundista, tener esta habilidad, esta mediunidad? ¿Cómo eran tus primeros encuentros? ¿Qué tipo de manifestaciones veías? Bueno, en la infancia te diría más que puede ser asustador, aterrador al inicio, sí, porque cuando tú ves a ciertas entidades venir al costado de tu cama, o por ejemplo estar en un hipermercado, ver ciertas presencias. ¿En un supermercado? Sí, también podía suceder, ¿ya? También el hecho de sentir lo que la gente tenía. Ese es algo muy común de ver, por ejemplo, una persona, estás con él, estás hablando y sentir todas sus emociones, sentir todo lo que tiene al interior, si hay un peso. Y para un niño, por veces puede ser muy frustrante, porque no entiendes eso, no entiendes por qué. ¿Por qué estás sintiendo eso? Claro, y el hecho también de escuchar voces al inicio. Bueno, cuando tú eres niño, no te dices si es una enfermedad o no, simplemente la escuchas y ahí se termina la cosa. Pero cuando empiezas a hacer caso a esas voces y decirte cosas bien precisas, ahí tú te dices, hay algo ahí. Claro. Y después, claro, el ser humano, a pesar que eres niño, eres curioso. Sí, quieres saber más del por qué, del cómo. Entonces fue ahí que empezó toda la investigación para poder también desarrollar esto. Claro, y tuvo suerte de encontrar personas y también mi familia que también
tienen mi bisabuelo, por ejemplo, que no he conocido personalmente, pero mi bisabuelo tenía la habilidad. Mi bisabuela trabajaba mucho con muchas plantas en sí. Herbolaria. Sí, herbolaria. Mucha gente iba a verla cuando alguien tenía algún daño en particular o tenía algún problema, porque no había médicos en el pueblo. Estamos hablando de 1800, por ahí. Sí, 1900, los inicios de 1900, por ahí. Ya, entonces, es cierto que y todo eso fue, ha dado sí, un salto generacional, y tú heredas esta habilidad, esa sensibilidad, más allá de tu bisabuelo. De mi bisabuela, después pasó a mi abuela. Mi abuela, por lo tanto, muy religiosa, mi abuela, muy católica, Claro. evitar un poquito estos temas, ¿ya? Pero veía muchas cosas y nunca las contaba, ¿ya? Después hubo mi mamá, ella, gran apertura a pesar de la religión católica, Claro. la parte del dogma, muy abierta a todo lo que era el esoterismo, el holístico, y claro, me entré directamente en todo eso, a pesar que tenía siempre el dogma del catolicismo y todo, Claro. muy importante. Claro, sí, pues Europa, bueno, hubo un tiempo que era muy católico, ¿no? Ahora actualmente es musulmán, creo, en su mayoría. Es otro tema, Juan David, es otro tema, definitivamente. Pero sí, intentamos, los franceses por lo menos estamos intentando hacer lo posible para guardar estos valores, a pesar, pues no entrar en temas muy políticos, pero que a pesar que la política está intentando hacer que no tenemos que ser laicos, que no hay religión, pero es nuestra identidad y no debemos perderla. Claro. Así es. Entonces, como acá hay Perú tiene su identidad, y un extranjero que viene acá tiene que respetar esta identidad. Exacto. Así es. Y dime, cuando justo comentabas minutos atrás de que se paraban al lado de tu cama cuando eras niño, se mostraban como una persona normal, como tú o como yo, algunos se mostraban como partieron, ¿no? De repente con una herida o con sangre. ¿Cómo era? Porque decías que al inicio te daba miedo. Sí, ¿por qué? Porque son medio blanqueados, así medio de cara blanqueado, o pueden mostrar las heridas. Nunca he visto hasta ahora, por ejemplo, alguien que me aparece con un huecazo acá en la frente. No, nunca he visto eso. Porque hay algo que me he percatado durante todo ese transcurso de años con ese estudio, con esa investigación, es que muchas entidades o almas aparecen, o por lo menos intento aparecer en la forma que más les gustaban antes. Tiene mucho sentido. Sí. En la etapa de su vida en la que se sentían cómodos, se sentían felices, así se manifiestan. Así es. Y es muy interesante porque no soy el único medium que ha visto ese tipo de cosas. Claro. En el sentido que hemos compartido y tuve la posibilidad de compartir con otros mediums sobre eso, y también es la misma cosa. Ven personas, por lo menos, con una silueta muy de un aire que a ellos les gusta más. Ahora, la visualización en nivel mediúmnica no siempre es cuerpo entero. Yo personalmente no me muestro, es muy raro cuando me muestra algo en cuerpo entero. Claro. Porque o pide por veces mucha energía, o por lo menos quiere mostrar partes precisas del cuerpo para poder identificarlas mejor. Claro. ¿No? Puede ser, por ejemplo, una señal, puede ser una cicatriz, puede ser un corte de cabello, puede ser solamente la cara, o la parte simplemente del busto, también puede ser eso, ¿no? Pero es lo que les importa mucho más, es pasar el mensaje, ¿ya? Esa es la importancia. Justo a eso iba. La razón por la cual estas almas se te manifiestan era porque querían transmitir un mensaje, porque te veían como que eras un faro que podías verlos. Al darse cuenta de que podías verlos, se te acercaban más. ¿Cómo era más o menos ya lidiar? Porque imagino que esto ya pasó entre la infancia, la adolescencia y parte de la actualidad. Bueno, el mensaje, le quieren transmitir mensajes, es cierto, pero cuando tú eres joven, intentas hacer tu vida de manera completamente normal. Lo único problema que pasa con la mayoría de los mediums en sí, o jóvenes mediums, es que se aíslan bastante. ¿Por qué? Porque no logran encuadrarse en un molde. Okay. Por ejemplo, un molde de una juventud que le gusta ir a la fiesta y todas esas cosas. Mayormente
ese tipo de persona intenta estar más en su mundo porque muy poca gente les va a entender. Por lo menos de todos los jóvenes mediums que he podido ayudar en el desarrollo, ha pasado eso. Problemas con su autoconfianza personal, claro. Problema de qué puede pensar el otro sobre mi capacidad, mi habilidad, me van a juzgar, etc. Es que hay que decir, los jóvenes entre ellos y los niños entre ellos pueden ser muy, muy malos. Muy crueles. Crueles, sí, esa palabra. Es muy cierto. Sí. Entonces, para ellos es lo más fácil, me quedo en mi mundo y así nadie me fastidia. Entiendo, sí, es muy cierto, pues porque... Sí, en esa edad no se miden los niños, sueltan lo que piensan y ya está. Sí. No está el filtro. Y bueno, me decías que las almas a veces querían transmitir el mensaje. Definitivamente, entonces quieren transmitir un mensaje, pero no siempre vienen para pasar un mensaje. ¿Ya? No siempre. Hay almas que están ahí intentando buscar una ayuda en particular. ¿Una ayuda en particular? Una ayuda en particular, por ejemplo, puede ser almas que no logran encontrar un descanso por algo que les ha perturbado durante esta vida terrenal y que necesitan un momento, se dan cuenta que ya necesitan elevarse y no saben cómo hacerlo, tienen miedo. Entonces, por ejemplo, en Francia hay mediums que son especializados, lo que llamamos passeurs d'âme, que se dice en castellano, que son los pasadores de almas. Pasadores de almas. Se podría traducir eso, o ayudantes a elevar el alma, se podría decir en esa traducción, ¿ya? Que ayudan, que van, por ejemplo, a clínicas o a hospitales al momento cuando la persona parte y que les ayuda a elevarse. Yeah. O sea, están atentos a quienes fallecen. Bueno, les llamo por veces, Y logra suceder que o el familiar viene, pide a la ayuda de un medium, un medium de confianza, y que le dice, mira, está en el sufrimiento, no quiero que esté penando por aquí, quiero que le ayudes a partir de manera correcta, y sucede, le ayuda a elevarse. Se le dice, ahora esto se hace antes de que parta o de repente está en un estado crítico y no alcanza y fallece, lo hacen después. Es que todo depende de la situación en sí. Pero cada caso particular. Sí. Yo te puedo hablar de un caso privado mío que yo estuve en el momento del fallecimiento y ayudé a elevarla. Entonces, y me ha pasado también casos acá en Lima de estar... ¿Serio? Sí, me ha pasado en una pollería, por ejemplo, fue el caso que una persona, pollería muy conocida de Lima, que estaba una señora ahí perdida y no lograba elevarse, estaba en la parte de la pollería, no lograba encontrar descanso, había objetos que se movían, una complicación total. Fuimos ahí, identifiqué el problema, le hice entender lo que teníamos que hacer, claro. Lo aceptó, le ayudé con un cierto rito que se hace y la persona se elevó y ya está. Y después se procedió a una limpia todo el local y hasta ahora impecable. Wow, o sea, ella solo quería irse, se manifestaba por eso. Y fuiste y le ayudaste a trascender. Sí, pero ojo que hay personas que tampoco quieren elevarse. Eso también sucede. Sucede que hay personas que o tienen el miedo, ¿sabes? Este famoso juzgamiento final, sí. El último juzgamiento, ¿no? Yeah. Y que tiene miedo que si se elevan les va a pasar de todo. Porque hicieron cosas que no debían haber hecho en este... Claro. Entonces ahí ya es otro tema. Ya se debe hacer otro tipo de rito ya. Ahora, justo que has tocado este tema... en base a tu experiencia, que es amplia, ¿no? De personas que has ayudado a trascender, ¿tú crees que hay un lugar donde se les hace un juicio a estas almas? ¿O eso lo construye cada persona o cada alma según la fe que ha profesado? Es una buena pregunta. De las experiencias y de las investigaciones que hemos podido dar, mucho juega el dogma, claro. En este mundo, en la vida terrenal que uno ha tenido. Y si imagínate toda una vida te dicen, mates, nunca podrás, vas al infierno, ¿ya? Violes, vas al infierno, claro. ¿ya? Pero se ha podido ver que
cuando la persona parte que ha cometido todos esos errores monumentales, crímenes, diría, ¿ya? Y que no van directamente al otro lado, trascenden, porque tienen miedo. Entonces están vagando ahí en el cementerio y se puede hacer entender a esas almas que ya no tienen nada que hacer ahí. Claro. Y que tienen que aceptar, ¿no? Que tienen que elevarse. Ahora, yo no he escuchado ahora que arriba hay una decisión de decirte tú vas al infierno, tú vas al purgatorio, tú vas... No. Va un poquito contra la doctrina que yo tengo desde claro. niño, ¿no? Decir, fuiste mal, vas al infierno, claro. si no vas al purgatorio, si no vas al cielo. Es un poco distinto, a pesar que soy católico y todo, pero me ha mostrado que la persona va en ese limbo, en ese purgatorio, y donde tiene adelante de ti todos los errores que has cometido, claro. y donde tú debes aceptar los errores para poder partir en paz y iniciar tu camino para evolucionar. Wow. Y eso es lo que es muy importante al momento cuando uno parte. Sí. Si uno tiene la posibilidad de arrepentirse de todos sus problemas. Por eso que el último rito, el rito de los enfermos que practicamos en la religión católica, ayuda justamente a perdonar los pecados que se ha cometido en esta vida eterna para que la persona pueda elevarse de la mejor manera. ¿Ya? Wow. Sí, es justo, esa era una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero como lo mencionaste, dije, acá se tiene que hacer y para mí es súper, súper fascinante. Ahora, yo imagino que has empezado joven la investigación en ese tema. Definitivamente. ¿Y cuál ha sido, del tema de investigación, cuál ha sido uno de los casos que más te ha impactado? Siempre lo voy a decir, es siempre en cuestión. La posesión de un familiar. Posesión de un familiar. Sí, fue eso que me ha hecho acá adentro, donde me dije, no, aquí no más. Eso fue algo que me marcó muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque en esos años, cuando eso sucedió, yo no tenía todavía todo el conocimiento que tengo hoy. Okay. Tenía cierto conocimiento básico, pero diría que todavía no estaba ni suficientemente fuerte espiritualmente, ni mentalmente, ni tampoco diría yo de tener la madurez para enfrentar el caso, a pesar que intenté, porque no había otra. Claro. Pero sé que tenía todavía mucho que aprender en ese lado. Y cuando vi que en ese momento no tenía todo lo que te acabo de decir, pues fue ahí que me dije, no, ahora eso jamás va a pasar nuevamente. Si algo tengo que hacer, tengo que saber cómo hacerlo. Entonces ahí se inició todo el proceso de la educación, del aprendizaje, de que arriba, digo siempre, Diosita arriba me ha puesto personas en mi camino para enseñarme. Estuvieron ahí un rato y me enseñaron ciertas cosas que yo tenía que aprender, y fue así el aprendizaje continuo. Wow. Y sigue siendo, porque el aprendizaje en sí es continuo. Sí. Es continuo. Y sobre todo en este mundo espiritual que es súper amplio. Y encontrar personas que realmente conozcan sobre esto, bueno, al menos algo a veces es difícil. Es que siempre ha existido y siempre va a existir, siempre hubo charlatanes en ese mundo. Y encontrar personas que se dedican de una forma muy profunda, con dedicación, con deontología y todo eso, no es fácil. O sea, ojo, estoy hablando mundial, no estoy hablando solamente acá en Perú, claro, es mundial, ojo. Sí, obviamente. Y ahora todavía diría peor todavía. Pero... Sí, imagino que sí. Es que con la relativización de las cosas actualmente, pues, y con todo lo que te muestra ahora Hollywood, de lo paranormal, ¿no? La gente, pues... ahora se aventura con ver su tutorial en internet y yo sé cómo hacer las cosas acá. Sí. Yo pienso que es importante que una persona conozca, se cultiva. Es muy importante. A mí me parece fantástico. Por ejemplo, en el programa de Paradigma nos habían preguntado sobre el exorcismo, que le estaba interesada en leer libros sobre exorcismo y todo eso. A mí me parece fantástico que quieres leer y cultivarte. Claro. Ahora, una cosa es cultivarte, otra cosa es practicar.
Seamos dos cosas distintas, ¿ya? Pero que no vayan a decir, porque lees un libro sobre exorcismo. Ya estás listo. No, no. O que un libro de exorcismo, como he escuchado, que abre portales, bueno, cosas para hacer miedo a una persona, ¿no? Sí. Es problemático. Sí. ¿Tú has practicado exorcismos? Sí. Podría, antes, bueno, he practicado el rito de exorcismo, sí, ¿ya? Pero más practico ritos de liberación. Sí, de liberación. Súplica y liberación, porque el exorcismo en cuestión, claro, cuando hablamos de la palabra exorcismo, es muy identificado a un sacerdote, principalmente ante todo un sacerdote de la Iglesia Católica, y que fue ordenado para eso, ¿no? Entonces yo no soy exorcista, pueden llamarlo como quieren, pero ayudo personas, sí, pero no fui ordenado exorcista, aunque tenía vocación para serlo. Sacerdote, fui al seminario, era para ser franciscano, la Orden de San Francisco de Asís, pero el camino, el mundo, bueno, el universo lo quiso de una otra forma. Claro. Y estás cumpliendo tu función ahora, aquí. Diría que sí. Para la que fuiste destinado. Yo pienso que sí, diría que sí. Sí, claro que sí. Y mira, podríamos profundizar un poco en estos casos de liberación que has hecho. Han sido casos de posesión demoníaca o posesión de alma, de un alma que no quería salir y quería un cuerpo. Más o menos, ¿cómo han sido los casos que has visto? Mira, cuando hablamos de posesión, hay que ver que hay varias fases antes de llegar a una posesión. Claro. ¿Ya? A 95%, diría yo, voy a dar 5% de margen, siempre es una opresión que la persona está pasando. O una opresión debido a brujería, y es la etapa antes de llegar a la posesión. Cuando llegamos ya a la posesión, ya estamos en algo ya súper complicado, y por veces no solamente con un solo rito se permite por lo menos a liberar a esta persona. Claro. Entonces sí he tocado, tuvo casos distintos, ya, pero ya para entrar en detalles y decirte cosas así, diría más que es más liberaciones en sí de opresiones que más de posesiones reales. Tuvo casos, pero más en sí opresiones. Opresiones. Sí. Pero eran ¿qué naturaleza eran los espíritus? ¿Espíritus inmundos, demonios o almas? Más almas, bueno, tienes varias entidades, sí, ¿no? Claro. Pero más almas pegadas o enviadas por brujería. Muy típico eso, muy típico. O, por ejemplo, también cuando un alma se afeja a ti porque simplemente ha sentido que había algo en ti que él podía coger y que está ahí, ¿no? Claro. Entonces, y ahí empiezan los problemas físicos, empiezan los problemas emocionales, familiares, y ahí es una cadena de eventos que sucede, ¿no? Y la mediumnidad es cierto que es un plus para poder identificarlo. Hay ciertos ritos, por ejemplo, hay un rito con un rito de San Cipriano, claro, que permite identificar si una persona padece de algún daño o por lo menos posesión en sí en cuestión. Es una oración que se da en latín, ¿ya? Es todo un proceso y se permite identificar, es una identificación. Pero, como digo siempre, si uno tiene una habilidad mediúmnica, ayuda muchísimo porque te permite ir más adentro, más profundo, y permite comprobar ambos. Y claro, después vamos con toda la parte de los síntomas también, claro, de lo que una persona tiene, ¿no? Claro. Entonces, es eso. Y en algunos de estos casos que has visto de opresión y has logrado pues liberar, ¿ha habido algún caso que ha sido demasiado fuerte y no has podido manejar? Por ejemplo, de repente un demonio o algo así. Demonio, mira, cuando hablamos de demonio, sí, tuvo un caso en particular que, como lo dije en otras entrevistas, no puedo entrar mucho en el detalle de eso, ¿ya? Pero darte más detalles en parte del rito en cuestión y de dar sobre las entidades, como te repito, siempre es opresiones, siempre es una entidad que viene para intentar con una misión bien precisa. Destruir a alguien. Sí. Es bien preciso. Claro. ¿Ya? Pero
entrar ya en parte más de demonios, yo sé que hay exorcistas que van a toparse con, por veces, mucho más entidades más fuertes, es posible. Yo tuve ciertos casos que sí fueron súper fuertes, pero un caso en particular que tuve, y fue en Francia, ¿ya? Fue de una joven que ha venido y que había jugado a espiritismo. ¿Espiritismo? Sí, había jugado a espiritismo. No era la Ouija en sí. Hay diferentes tipos. Hay otro tipo, ¿no? Pues la Ouija es una forma de espiritismo. Juego de la copa, creo. Exactamente, juego de la copa. Ya, y esa persona ha venido, la mamá estaba completamente, ya no sabía qué hacer. La persona ha venido con su hija y ahí yo identifico el problema y me la muestran jugando a ese juego de copas, me la muestran en ese momento también la entidad en cuestión. Claro. No había, por lo menos lo que había diagnosticado, por lo menos todavía posesión, estaba a punto. Claro. Entonces se ha actuado a tiempo, pero ya no dormía. Por veces era un comportamiento completamente anormal. Errático, ya hablaba cosas que no tenía sentido ninguno, y cuando se ha procedido al rito en cuestión, la joven se liberó y nunca más tuvo problema. Después se ha dado cierta asesoría de lo que tenía que hacer, etc., y se liberó la cosa. Pero ese fue un caso que me marcó bastante porque la joven en cuestión era una amiga de un familiar. Wow, entonces, ¿la conocías? Sí. Entonces, cuando ya se toca ya una persona cercana, ya es más complicado. Sí, porque no puedes fallar, ese es el tema. En tu mente, tú te dices, no puedes fallar. Acá no puedo fallar, no hay margen de error, ¿no? Que liberarla ha sido así, claro. No, ahí hay una presión. Mayormente cuando es así, por eso que los médicos mayormente no cuidan a sus familiares, piden a un colega que la opera, por ejemplo, a su familiar. Por ese lado, ¿no? Porque hay una parte emocional, una parte psicológica y todo que entra en juego ahí. Claro que sí. Wow, qué fascinante. De verdad te doy. Ahora, en estos casos que tú has hecho contacto con almas, ¿no? ¿Te han seguido a casa? Sí, ha sucedido. Y uno de ellos, siempre la cuento porque fue una investigación que hemos hecho con los chicos Francisca, Emilia y Pedro. Claro. Fuimos al cementerio y yo estaba muerto, estaba cansadísimo. Y el error fatal fue no haberme limpiado bien antes de salir. Entonces yo estaba en el taxi, regresé en mi casa, mi hijita dormía en el cuarto con nosotros, con mi esposa y yo. Y yo llegué a la casa en plan de las 3:30, me echo. Y mi cuarto da a un pasadizo, tiene una ventana que da a un pasadizo, y por la ventana del pasadizo de mi cuarto veo una sombra pasar así. ¿Sabes? Así es cosa como películas. Claro. Y tú te dices, Mati, espera, estás soñando, ¿no? Claro. Estabas así medio entre el sueño y el despertar, y te estás soñando. Y de la nada, cierro los ojos y vuelvo a abrir. Claro. Y escucho a mi hija, bebita, haciendo gemidos. ¿No? Así. Yo abro los ojos y lo veo así, cara a cara, al pie de mi... Y ahí ha venido mi lado paterno, super papá, ¿ya? Claro. De salir de la cama disparado y le hizo una pelea, ¿ya? Física, una pelea. Y le dije, lárgate, ¿ya? Le hablé de una forma un poco vulgar, claro. ¿Ya? Y después cuando eso fue instintivo, claro. Entonces ni siquiera lo pensé, si claro. Fue algo, vi que alguien estaba al pie de mi cama, me dije, ¿quién es ese? Boom, me salté al toque y me salté sobre él, al toque, ¿ya? Y cuando vi que, cuando lo quise pelear y que simplemente desapareció, claro. Ya entendí, me dije, Matt, disculpa la palabra, la fregaste. Y podían decir la otra palabra, ¿ya? Claro. La fregaste. Entonces ahí, cuando me desperté, pues me desperté, ya hice un rito en cuestión, ya. Y el día siguiente limpié la casa toda, ya, y terminó la cosa. ¿Y ya no estuvo en la infestación? No, porque lo bueno es que, por ejemplo, mi hija, que es también muy sensitiva, desde bebita siempre la he protegido en ese lado,
porque yo sé mi trabajo, sé lo que hago, y cuando tú tienes 5 a 7 personas en un transcurso de un día en sesiones y que cada uno tiene sus problemas o ver también sus contaminaciones energéticas, claro. La cosa es que no llegas y vas a dar un besito de buenas noches a tu hija y que le des un regalito por ahí. Claro. ¿Ya? Descargado, tienes que descargar. Tienes ritos para descargarte y limpiarte. Sí, hay un rito, pero es verdad que ahí fue un gran error. Por eso, como ven, somos humanos, sí. Y podemos por veces fallar, por veces es humano, es completamente humano, la perfección no existe, hay que saber admitir el error, y haber hecho ese error me podía haber costado algo caro, sí. Porque podía haber hecho algo a mi hija que está ahí, y eso no me lo tendría perdonado. Es así de simples. Claro, ¿no? Claro, porque repercute a tu familia y claro, ¿sabes? Es súper importante. Yo recuerdo hace poco cuando visitamos con unos amigos la isla del Frontón. Sí. Estábamos conversando, ¿no?, sobre estos temas, y una persona que nos había acompañado ese día nos dijo: a mí me chocó un caso de brujería. Ya. Que era destinado para mi suegra. Pero lo particular era que él empezaba a hablar de incoherencias, y dice: ¿cómo me doy cuenta? Porque yo creo que ese espíritu me quiso poseer cuando mi pareja dice que yo le decía: pero ¿qué hago acá si yo estoy muerto? Y si hago que me muero de nuevo, y como que se quería hacer daño. Entonces ahí le dijeron: hazte un baño florido, todo. Pero era como que tenía sentimientos que no eran de él. Entonces, este tipo de casos, cuando tú has liberado a personas que han, como has dicho tú, que son almas, que son enviados por brujos para que destruyan vidas. Claro. Una cosa muy importante, Juan David, acá, es que cuando hablo de almas, también hay otros tipos de seres, ¿ok? Como larvas astrales, como demonios, etc. Acá yo estoy realmente sintetizando eso, ¿no? Porque sí hay varios tipos de entidades. Claro. Ahora, algo que también me gustaría ahí agregar algo. Claro. Hay muchas personas que tienen habilidades, que son mediums, ¿ya? Y que tienen la habilidad de la incorporación. ¿Incorporación? Sí, eso sucede también muchísimo. Por ejemplo, una persona sin querer va a un cementerio y de la nada un alma que se integra en el cuerpo, y ojo, ustedes lo podrían considerar eso como una posesión. Sí. Pero yo la voy a considerar de una forma un poco distinta. ¿Por qué? Porque la persona en el fondo sigue teniendo el control. Principalmente, a los inicios es un poquito más difícil cuando principalmente una persona empieza a conocer su habilidad. Pero después, cuando uno ya está, uno tiene el control. A 90% tiene el control. Claro que no se debe hacer de manera regular o provocarlo, pero la persona se puede dejar incorporarse por la entidad. Y ahí puede dar ciertos efectos. Dharma, tuvimos una historia de un camarógrafo que Pedro les ha contado, claro, seguramente, ¿ya? Y estaba ahí, es una habilidad que tenía ahí. ¿Entiendes? Claro. Tú disculpa la pregunta, ¿conoces a Pedro más o menos en qué año? 2010, sí, por ahí, 2010 o 2011. 2010, sí. Y sí, ya formaste parte de Dharma ahí. Exactamente. Lo que sucedió es que cuando conocí a Pedro, venía acá de vacaciones, lo conocí, te lo hago corto porque la historia es un poco larga, claro que sí. Pero lo conocí y le dije: mira, yo también investigo, soy aficionado, me gusta todos estos temas, claro, estoy en ese desde chiquito. Le gustó también mi forma de trabajar y esta línea, esta trayectoria cuadrada que yo tengo sobre todos esos aspectos de la espiritualidad y del holístico. Entonces hemos dicho: mira, ¿sabes qué? Yo voy a seguir con las investigaciones en Europa y compartimos a ver si hay cosas que podemos ver y listo. Y un día sucedió que la posibilidad ha dado de regresar a Perú de manera ya definitiva, y seguimos con las investigaciones. Lamentablemente el grupo se ha reducido un poco porque cada uno tuvo que ir a sus ocupaciones, claro, familiares y privadas, porque sí toma tiempo.
La investigación toma tiempo. La gente piensa que solamente coger aparatitos y ir. No, hay que hacer organización, hay que preparar un viaje, hay que pedir permisos, hay que alistar equipos, hay que hacer edición de video. Hay todo un trabajo por detrás. Claro. Y ahí toma tiempo. Y por vez la vida de familia puede llevar en las orejas, así podemos decir eso. Entonces, si ustedes no tienen una pareja que sea comprensiva con y el sea tema. comprensible con el tema, de regresar por ver las 3, 4 de la madrugada y que no sea muy celosa, ¿ya? Porque yo tengo la suerte, gracias a Dios, de tener una esposa espectacular y le envío un besito fuerte para ella, que está ahorita en Francia. Oh. Tengo mucha suerte en eso, que respeta todo ese mundo. Qué bueno. Sí, sí. Que respeta la habilidad con la que has nacido. Sí. Aunque al inicio no creía. Al inicio no creía nada. ¿Por qué? Porque tenía la visión de que todo ese mundo era charlatanes. Claro. Todo ese mundo era charlatanes y bueno, y cuando la conocí, pues no entré en muchos detalles privados, pero cuando la conocí, no le dije al inicio esa es estabilidad y no le hablé mucho de ese mundo. Y le dije, mira, cuando llegué a un cierto ya grado de confianza con ella, le dije, mira, hay esto, está sucediendo esto, he visto esto para tu familia, empecé y ahí solté todo. Salté, fue como un volcán que soltó y que le dije todo y él se quedó de boca abierta, respetó. Y se dio cuenta de que tú sí no eras un charlatán. Bueno, es que lo ha visto después, porque después se ha percatado, se ha dado cuenta de ciertas cosas, como por ejemplo, él venía a verme y le dije, ya quieres un chife, ¿no? No. Y él me dijo, ¿cómo sabes? No lo sé nomás. Y le dije, por si acaso, le dije, la tierra va a temblar en México, va a ser un temblor bastante fuerte. Y un día después, ¡pum! ¿Cómo sabes? Le digo, no sé. Es así. Le digo, no puedo explicar. Son informaciones que me vienen y te las digo. Y si no las digo, después hay que entrar mucho en una deontología. Para mí es eso. Tú no puedes permitirte a ir a una persona que desconoce en la calle, a pesar que tú ves algo muy personal y dices, oye, tu papá está eso, tu mamá está eso, hoy te va a pasar eso. No. Odio eso. Realmente como medium hay un respeto a tener. Y pienso, el problema es que hay mucha gente que quiere captar ¿sabes? Quiere captar la atención de uno. Sí. Pero solo si fuera muy, muy, así, muy una cosa que... Debido a muerte. Debido a muerte, sí. Yeah. Y aunque eso te puede creer como no creer. Pero... Claro, te pueden ver como loco. Exacto. A menos que le des pues, la información precisa que el familiar... En este caso ahora como medium, ¿esta información te llega de un familiar que está al lado de la persona o también te llega así de frente a la mente sola? Hay dos formas. Ajá. La primera puede venir por el intermedio de lo que yo les llamo los guías, ¿ya? Okay. Pueden llamarlo como maestro, como ángel guardián, como... Para mí, yo tuve varios hasta ahora y siempre son ellos que me dan la información. Oh. Me dicen, mira, Matt, hay esto, hay esto. O me muestran imágenes precisas y me dicen, mira, esto y esto. Y después hay el contacto con difunto que da mensajes. Ahora, yo siempre lo digo, y personas que vienen a verme, las personas, y eso hablo por mi persona, pero cuando piden una sesión conmigo, la gente viene, quiero hablar con mi familiar. Claro. Yo no les puedo prometer eso, ¿entiendes? Entonces, cuando les digo, cuando voy a marcar cita, mi asistente le dice, Matt hace sesión de evidencia. Claro. ¿Y en qué consiste? Y se le explica. Pero si usted está viniendo con una idea de tener contacto directo con un difunto en cuestión, claro, Matt no le puede prometer y no le puede proponer el servicio de contacto a difunto. Claro. No lo propongo. Yo respeto la gente que lo hace personalmente, pero por ética, y todos los mediums que he podido estar, que tienen un rango de mediumnidad súper alta, por lo menos todos piensan de la misma forma como yo. Es que yo creo que por sentido común no es que voy, le digo ya y hablo, no. Porque a decirle, ponte que el alma ya trascendió, ya no está, entonces ¿cómo?
Es muy difícil, ¿no? Hay un caso que siempre me acuerdo acá, hay dos casos acá que me acuerdo bien, que me acuerdo bien porque son casos que me marcaron y seguramente se van a identificar las personas que lo van a ver. Ya, uno de ellos es cuando una persona ha venido ya, a mi consultorio y su papá había fallecido en la selva, si no me equivoco, por intermedio de un incendio. La persona era policía, ¿ya? Y llegó y me dieron su nombre y se presenta. Y me dice, y hasta ahora la policía, bueno, es un tema, pues no entra en muchos detalles, que es un tema bastante complejo, ¿ya? Las autoridades ocultaron lo que realmente ha pasado en esa situación. Claro. Entonces ella ha venido para intentar tener ciertas respuestas. La suerte, el papá vino a hablarme y me dijo, habla con tu tío o padrino, ya me acuerdo, que él sabe lo que realmente ha sucedido. O sea, no le dijo específicamente qué pasó, sino que alguien más se lo diga. Sí, pero también me mostró ciertos elementos que les dije y que había personas involucradas en este... Bueno, no voy a decir la palabra porque vamos a evitar. Vamos a decir, pero para involucrar en ese tipo de acto. Sí, acto violento. Ya, entonces, y tuvo otro que la persona vino... simple consulta para ver un poquito de sus temas y de la nada aparece su papá y me muestra que está en su auto manejando, me dice el nombre de la marca que le gustaban los autos, me muestra su chakra, empezamos a llevarme con él por los caminos ahí. Wow. Y les doy todos estos detalles. Entonces, pero ese tipo de contacto no dura una hora. Uh-huh. Un alma, una entidad en sí, un alma, no puede quedarse una hora contigo, una sesión durante una hora así. Es mucha energía, es muchísimo. Te puede dar mensajes, puede quedarse 2, 3, 5 minutos, pero así más de una hora de sesión así directa, intensa, no. Y si preguntas a un medium de incorporación, no puede dejarse un alma durante una hora dentro del cuerpo. No. ¿O cómo haría? No, es que simplemente es muy desgastante energéticamente. Y va a haber que... Desgaste de salud. Claro, entonces no se puede. Es muy complicado. ¿Ya? Ahora que ya estás hablando del tema de incorporación, ¿cómo es esto de la psicografía? Psicografía. Sí, ¿cómo es que desarrollas esta habilidad? Es muy extraño. Te voy a contar cómo me sucedió a mí. Cuando era más joven, mis capacidades aumentaron, encontré ciertas personas que me mostraron ciertas técnicas de todos para desarrollar todavía mucho más eso y controlarla, porque eso es importante. Pero durante esas sesiones que yo tenía, porque a mis 14 o 15 años, 16 por ahí, hay una voz que me dijo en ese momento, y uno de mis guías que me dijo, prepárate porque a tus 21 años vas a tener una revelación de tus capacidades. Y yo ni por eso. Entonces me quedé fijado ahí a mis 21 años, veremos lo que sucede. Pues llegó la época de mis 21 años y en ese momento yo estaba de vacaciones en Portugal, en pleno verano. Yeah. Y estaba echado, mi cuarto está en el ático, ¿ya? Y eran como 11:30 de la noche por ahí. Y yo estaba echado y escucha, levántate. Así, pero nada de escalofrío. No, porque no, para que me dé así escalofrío, no. Pero me dijo, levántate. Yeah. ¿Ya? Y entonces yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué quiere? Y ahí me dice, levántate, mate, por favor. Claro. Me dice, vete a tu escritorio. Yo tengo este tipo de escritorios antiguos que se abre así, ¿ya? Y que tú puedes hacer el escritorio así, es súper antiguo. Me siento y me dicen, coge un papel y un bolígrafo. Entonces yo me digo, ¿qué quieren? No entiendo. Claro. Ya, pone el bolígrafo sobre el papel. Ya. Y simplemente cierro los ojos y escúchanos. Y la mano empezó así a escribir, así, pero continuo, ¿ya? Y cuando vi eso, me dije, ¿qué es eso? Porque no sabía. Entonces,
empezó a escribir palabras. Hola, soy X, vengo para enseñarte. Me ha empezado a dar detalles. Y me digo, y lo más raro de todo es que yo escuchaba todo lo que me decía y él automáticamente se escribía todo. Era una cosa de locos. Entonces me dije, bueno, vamos a divertirnos un poco acá. Entonces, si una nueva habilidad, una nueva capacidad, me digo, voy a probarlo. En ese momento, pues, más una vez entrando mucho en mis temas privados, pero claro, estaba en una ruptura emocional, una ruptura amorosa, y estaba en reconstrucción psicológica, mental, emocional. Y en ese momento, pues, me ha dado la curiosidad de chismear un poco, de saber lo que la persona estaba haciendo y si ya tenía otra pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pregunto, ¿me pueden decir si X está con alguien? Claro. Y lo pregunto mentalmente y ahí me escribe si X está con esta persona, y con una persona. ¿Me pueden decir su nombre? Me da su nombre. Y dije, ok, veremos. ¿Ya? Y seguimos y después me enseñaron a cerrar la sesión. Súper importante. Eso es lo que se empeñaron en eso, cerrar la sesión. ¿Ya? Entonces, yo, un día esta persona me contacta, con quien tuve esta relación, me contacta y yo le dije, ¿cómo va tal fulano? De frente al así, cuello. Así. Y la persona, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo? Y digo, no, así solo que sé, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo? Y yo, claro. Ok, yo dije, ok, ya aquí me ha mostrado una... Entonces fue a partir de ahí que me dije, esa es una habilidad que se puede tomar, y después le he aumentado en el sentido que le he empezado a dominar mucho más. Claro. Y me he percatado que también había peligros, porque había posibilidades que otro tipo de entidades tomen el control. Te incorporen. Incorporan la psicografía. ¿Cómo funciona? Tú das una parte de tu mano, de tu brazo, para que puedas escribir. No dejas la incorporación total. Es como si alguien llega, coge tu brazo y te hace esto. ¿Ya? Te empieza a guiar. Exacto. Pero también puede suceder que ahí existe la incorporación, como estamos hablando, y hay una medium, ya no me acuerdo su nombre, cada vez que pienso en ella tengo que ver eso de nuevo. Es una medium inglesa que le dejaba incorporar Bach, Mozart, Beethoven, y él no sabía tocar piano. Yeah. Empezó a aprender de un día a la mañana, empezó a saber a tocar piano, y lo peor de todo, de la misma forma como los compositores, y venían ella los dejaba incorporar para que terminen sus obras. No. Sí, lo podrán buscar en internet. Es una medium inglesa, ya no sé si sigue viva o no, pero increíble. Ya hay también mediums de incorporación que dejan incorporar Van Gogh, Picasso, ya, y pintura. Y la firma, todo igual. Si tú vas a una autentificación de firmas, no pueden decir que es falso. No. Es una cosa increíble. Y eso es por el medio de la psicografía. Bueno. O una rama de. Una rama de, porque dejas tu cuerpo, dejas una parte de tu cuerpo. La psicografía sí, simplemente. Sí. Ahora, en la parte de la psicología, te dice que, o psiquiatría, te dice que la parte es un automatismo es una reacción que tu cerebro puede hacer con las manos. No sé el término técnico, me disculpen por eso, ¿ya? Pero que es algo normal. Claro. Pero el tema es que cuando tú empiezas a escribir cosas que no sabes de dónde vienen, ya no las puedes inventar. Y te puedo comentar un caso, pienso que fue Pamplona, ya cuando estuvimos en una investigación donde estaba en una cierta trance, ya estaba haciendo una psicografía de la guerra del Pacífico, de una batalla entre los chilenos y peruanos, claro. Y donde yo sentía todo, la bala que había cruzado en su pierna, y todas las informaciones, y lo más loco es que lo escribía, y en la Spirit Box
después de haber escrito, decía las mismas palabras. Wow. Entonces es ahí donde tú dices, no puedes inventar eso. Claro, obviamente. No puedes inventar. Porque el Spirit Box es un barredor de frecuencia, o sea, claro. Ahí no puedes meter audio, o sea, está saltando de radio en radio y ya está. No puedes. Principalmente cuando estás con todo un equipo de grabación, porque estábamos haciendo un piloto para un programa. Claro. Y cuando tú sales de tu trance, que supuestamente había un equipo que debía estar por casa, por otro lado y todo, y cuando sales de tu trance, todos estaban ahí a tu alrededor mirando lo que estabas haciendo. y Pedro me dice, me dijo impactante. Impactante por el hecho que hasta yo me quedé sorprendido, porque cómo es posible que después la radio en cuestión, la Spirit Box, te da ese elemento tan idéntico. Claro. Es una cosa de locos. Ahora, yo he seguido el trabajo de ustedes como Paradigma y he visto, creo que fue en una de las cuevas, no sé si fue en Chilca, donde estuvieron y ahí hiciste una incorporación porque estabas con la psicografía. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tipo de entidades había? Mira, el Chilca es un caso bien particular. Sí. Porque o lo creemos o no lo creemos. Claro. Es así. ¿Ya? Yo he descubierto con Paradigma, con Dharma, muchas cosas que yo desconocía antes. Okay. ¿Ya? Por eso es lo bueno de la unión de este grupo, porque cada uno tiene su habilidad y podemos complementar y ayudarnos a progresar más en eso. Claro. Y Chilca, cuando Pedro me ha llevado a Chilca, no me dijo particularmente... Allá. Sí, porque yo soy siempre, como mis compañeros dicen, soy como el conejito del India, siempre voy a hacer ahí los experimentos a ver qué tal me van las cosas, ¿no? Claro. Y es mejor, de un sentido mejor, porque así no tengo ninguna influencia ¿no? psicológica. Entonces, en Chilca, cuando voy para iniciar una sesión, prendemos los aparatos y empieza a incorporar y me dan... primero me dan mensajes de cosas que para mí estaban fuera de cuadro, cosas que yo desconocía por completo de otro plan de seres de otra dimensión, diría extraterrestre, podría decirlo así. Claro. ¿Ya? Y dieron detalles y en ese momento también hubo una incorporación de un ser negativo. Negativo. Y después, no sé si fue positivo o negativo, tendría que volver porque no me acuerdo. Cuando estoy en trance, las imágenes vienen y después ya con el tiempo todo se me olvida. Pero no me acuerdo muy bien si al inicio fue un negativo y después positivo. Y dieron cosas muy precisas. Yeah. Muy precisas sobre el estado del planeta, sobre, por ejemplo, el tema cuando hubo el Claro, claro, la pandemia. Y la pandemia, que el tema también de las agujas, ¿no? Que van a ayudar toda ayudar todo eso. Entonces, sí fue una experiencia abrumadora. Tuvimos otra que fue en Marcahuasi. Marcahuasi, eso también. Francisco y Pedro insistían para que yo vaya a Marcahuasi. Es verdad que el camino para llegar allá es bastante aterrador. Es bastante aterrador, pero una experiencia extraordinaria. Y ahí pasaron cosas muy interesantes también. En Marcahuasi, ¿cómo qué tipo de cosas? Hubo una incorporación. Ya. No sé si la hemos pasado en zona de miembro o no, pero es algo que no... La incorporación, cuando hay una incorporación, es algo que no voy a publicar. ¿Por qué? O no vamos a publicar por el hecho porque hay transfiguración. Hay una transfiguración del rostro y más una vez, o lo crees o no lo crees. Claro. ¿Ya? Y yo acá, como te digo, no estoy aquí para creerme, yo estoy aquí para investigar y para avanzar en eso, ¿ya? Entonces hubo una transformación, hubo Merlín, que estaba ahí también, asistió a eso, y dieron cosas muy precisas, y fue una experiencia increíble, en serio. O sea, transfiguración de rostro. Sí, hubo transfiguración de rostro, sí. Mi cara en el video no es bueno, es mi cara, es cierto, pero la forma, el rostro ya no era... No eras tú, cambió. No. Es que cuando hay una incorporación,
me dejen una... Es como, imagínate, estamos aquí en este estudio. Claro. Y acá hay una pequeña salita y ahí me ponen. Y eso todo es el resto del cuerpo. Entonces tú estás ahí mirando, no sé, Netflix, ahí, tranquilo, y ellos hacen lo que tienen que decir, ¿ya? Y es por eso que es importante de tener personas que también conocen el tema, porque si algo pasara, saben lo que hacer. Y principalmente si hay una persona con malas intenciones que se quiere incorporar. Entonces ahí hay que hacer un cierto pequeño rito, hablando, etcétera, y para que se vaya. Sí, y si yo veo que yo no logro controlar, yo pido ayuda arriba y lo sacan. Me sacan, sí. Sí. Fascinante y escalofrío. Pero es o creemos o no creemos. Claro. Un medium es capaz de hacer muchas cosas. Cada medium tiene su particularidad. Sí. Hay mediums, por ejemplo, a poco estamos hablando de la psicografía, pero alguien que podríamos hablar muy bien es Chico Javier. Chico Javier. De justo. Brasil. Sí. Chico Javier, que su guía venía ahí, le ha dado una multitud de información, donde hicieron hasta 2 películas. Les invito a mirarlas. No Solar, que está en YouTube, además. Sí. Y es muy parecido a lo que un medium puede ver en sí. Es muy parecido. Es como que para que se entiendan a los mediums. Sí. Sí, es muy interesante el enfoque cómo lo hicieron. Muy respetuosa la película también. Sí, sí. Yo no la veo como sensacionalista, sino, o sea, tal cual. Tiene otro propósito. Sí. Tiene otro propósito. Chico Javier es uno, también podemos hablar de Paravicini en Argentina, ¿no? Que por medio de la psicografía ha hecho dibujos, porque la psicografía no es solamente, llegar y escribir palabras, ¿eh? Claro. Puede llegar un momento y hace dibujos, ¿ya? Dibujos representativos, ¿ya? Entonces, y hay mucho más así. Hay otros, hay un grupo de investigación en Francia, si no me equivoco, que es el CIFRES en sí. Ellos siguen haciendo, es un grupo bastante importante en Francia en la investigación de fenómenos sobrenaturales, y hacen sesiones así de incorporación o ver también de psicografía, y tiene una caja grande, enorme, donde tú puedes entrar, donde tiene humos, espejos, y hay materializaciones de las entidades. ¿Materialización de las entidades? Sí, materialización por el intermedio del humo y del agua. El humo y el agua. Sí, que son formas de poder, las entidades aprovechan estas energías, estas formas en sí. También se podría hacer con ruido blanco, como vemos también la Spirit Box, ¿no? Donde va a aprovechar justamente esos escaneos para incorporar su voz, pero ahí ya es más visual. Claro, porque necesito con humos que se forman. Sí. Hay también una gran investigadora, bueno, pues no entro en muchos detalles, pero si no me equivoco es Sonia Rinaldi en Brasil, que también ha hecho investigaciones increíbles sobre eso, donde ha utilizado hasta un papel plástico con bujitas o espejitos, y ahí apareció formas. Es increíble. A ver, la investigación de fenómenos paranormales ha evolucionado mucho, ¿ya? Y por el intermedio también de los mediums, que les dan ciertas informaciones para poder progresar la investigación. Sí, con Pedro en varias sesiones nos dieron ciertos elementos para progresar en la investigación. Nos decían, no pongo esto, experimentan con esto, pongo esa esfera acá, y tuvimos mejores resultados. O sea, les guiaban cómo usar los elementos para investigar. Sí. O sea, por ejemplo, por así decirlo, el REM-pod lo pones acá, tal elemento lo pones acá y vas a ver. Sí, tuvimos hasta una vez lo que le llamamos un técnico, un técnico que nos daba información, era alemán. Y yo no hablo alemán. Vale. Pero empecé a hablar alemán durante la sesión. Y Pedro no entendía. Y le dijo, aprovecha el diccionario de Matt en su cabeza, elige el idioma que quieres, ya tienes ahí 4 idiomas para elegir, pero elige el idioma para que yo pueda entender. Entonces, por lo menos el castellano o el inglés si quieres, pero... Y
cogen el idioma, las palabras, el diccionario que tenemos mentalmente para dar las informaciones. Fue cosas extraordinarias. Entonces, ¿esto del alemán dónde fue? Fue en casa de Pedro. ¿En casa de Pedro? Sí, por veces nos juntábamos y el objetivo, Francisco y Emilio todavía no estaban. Nos juntábamos, yo me iba a casa de Pedro, pasar así las tardes y hacíamos sesiones, así. Tenemos que mejorar esto, ¿qué podemos hacer para mejorar los equipos? Entonces la mejora no es solamente, pongo un transistor acá o eso. Experimentamos, sí, y Pedro tiene un don para la parte de construir cosas extraordinario, y eso ha permitido de complementar con la mediunidad y la parte técnica todo eso. Claro, todo el tema de la investigación y poder llegar a una conclusión de por qué se da la actividad paranormal en tal lugar, sí, o por qué se infestó tal casa. ¿Cuántos casos, no sé si los tienes contados, más o menos has atendido así, han atendido como investigadores? Ya perdí la cuenta. Wow. Ya perdí la cuenta. Claro. Hay casos muy interesantes. Sí. Y hay casos que simplemente hay casos que es por veces solamente cosas psiquiátricas, psicológicas, ¿no? Y se invita a la persona a consultar. A que se vaya a hacer un tratamiento. Sí, pero lamentablemente no aceptan. Entonces van a ver otro y después otro. Hasta que le diga lo que quiere escuchar. Exactamente. ¿Ya? Y tienes casos que yo los llamo los casos intermedios, que son los casos que por veces necesitan solamente una orientación. Claro. Una orientación y una educación para cultivarlos y saber qué hacer en estos aspectos. Hay cosas que por veces ni siquiera necesitamos nosotros intervenir, porque son cosas por veces tan banal, claro, que es como les digo, yo podría proponerte el servicio, pero realmente lo puedes hacer tú mismo. Entonces, si después lo sabes hacer tú mismo, hazlo tú. Si un día tienes un problema mayor que esto, me vuelves a venir a ver. Y ahí sí, da ayuda. Claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Claro. Enseñar a la gente y cultivarla. Enseñar a las personas a poder lidiar con estos temas. Efectivamente. Wow. Wow, que para mí de verdad es un placer poder haber conversado contigo el día de hoy. Tenía unas preguntas que me han quedado en el aire. Has logrado, como me dijiste hace rato, liberar trabajos de magia negra, sí, y esos temas, pero más o menos ya con la experiencia, desde tu punto de vista, ¿sabes identificar cuándo es un espíritu inmundo, cuándo es un alma, cuándo es sí, un demonio, un parásito? Sí. Más o menos, ¿cómo serían las características de cada uno? Es verdad que por veces son muy similares. Las entidades demoníacas tienen tendencia a ser muy expertas, muy inteligentes, saber adaptarse y moldearse para por veces no ser identificadas. Eso sucede. ¿Okay? Y eso es siempre el temor que yo tengo cuando hago un tipo de trabajo, si lo identifico, que algo más sé más contundente. Porque he tenido casos, por ejemplo, tuve un caso en París de una chica que la suegra le estaba poniendo brujería en la comida. Que es para mí, por lo menos, pienso que es uno de los peores, porque se va al interior de uno, ¿ya? Y esa persona llegó, y cuando yo empecé a ver, al inicio a nivel mediúmnico, a la mediumnidad, no me daban solamente una contaminación, estaba súper bien oculta. Entonces empiezo a practicar unos ritos, ¿ya? Y durante el proceso del rito, las cosas se van desvelando, se va abriendo, y ahí se permite identificar mucho mejor. Claro. El gran problema también viene cuando las personas me dicen, ¿pero quién fue? Mayormente nunca digo quién fue. Claro. Porque eso hace con que la persona después crea un rancor, crea una voluntad de, ¿cómo se llama? Venganza. De venganza, y eso es lo que quiero evitar en la persona. Claro. Entonces le puede decir, mira, fue una persona lejana, una persona cerca. Si veo que es una persona dentro de la casa, le digo, mira, ten cuidado con esta persona. Pero sí le dices. Pero con precaución, lo digo con precaución, no lo digo siempre. Como te digo, prefiero evitar de decirlo, porque... No, claro, porque si es una persona dentro de la casa, tú le ayudas, te vas, lo puede volver a hacer.
Es que el problema es eso. Por ejemplo, esta chica, como te decía, este caso de París, le identificé y vi que era la suegra que estaba haciendo eso, ¿ya? Y no he visto algo demoníaco, ¿ya? He visto que fue algo más energía y después entidad en sí en cuestión. Porque fue a ver un brujo, de lo que había visto un brujo árabe. Árabe. Sí, bueno, un taleb, lo que dicen un taleb, imán, taleb, ¿ya? Y ellos trabajan mucho con la magia árabe, es mucha base de cuadrados, ¿ya? Cuadrados con codificaciones al interior, ¿ok? Y hace muchas invocaciones a lo que llamamos los jinn en sí. Jinn, sí, que es como demonios, ellos lo consideran como tipos de demonios o seres ya en sus creencias, ¿ya? Ahora, ellos invocan mucho eso, ¿ya? Entonces, cuando he visto eso, la suegra había pedido justamente la destrucción y el alejamiento de la nuera. Porque era una madre tan posesiva que, ¿ya? Bueno, la historia típica, ¿ya? Sí. Y había pedido a ese brujo y él había hecho invocado y cada comida que estaba dando, el jinn en cuestión estaba tomando más fuerza. Claro. En la chica. Sí. Al inicio pensaba que era solamente algo energético, ¿ya? Pero cuando me he dado cuenta de una forma más profunda, ¿ya? La cosa se intensificó. Ahora, personalmente corté todo lo que tenía que cortar y le dije, ya no aceptes nada de comida. Ya solamente hacer eso, ya corta el vínculo. Claro. ¿Ya? Y después hay que hacer el rito en cuestión. Ahora, tú me puedes decir eventualmente, pero Matt, si es la magia árabe con la magia católica o las cosas que tú practicas, ¿tiene algún...? Funciona. Aunque por veces uno lo puede dudar, funciona. Claro. La cosa es tener fe. Tener fe en la protección que vas a recibir para librarte. Sí, antes de todo. Wow. Oh, qué fascinante. Sí. Qué fascinante. Pero para identificar realmente ¿cómo decirte? El origen tienes que excavar. Es como estar ahí haciendo tu hueco y buscando. Porque por vez tienes sorpresa. Ahora, eso a excavar te refieres a hablarle a la persona o a quien está incorporado o con tus guías. No, es al momento cuando estás haciendo tus ritos, vas a empezar a ver. Clac, empiezas a ver. Ya, empiezas a ver y a chequear y preguntas y ves y empiezas a como un detectivo. Escarbar. Exactamente. Y buscas a ver. Y después también, no me ha sucedido personalmente, pero puede pasar también, bueno, sí, perdón, que digo tonterías, tuvo una materialización. Eso sí, un momento de un amigo estamos en la casa de Pedro, eso sucedió en la casa de Pedro, de un amigo que había venido y se sentía mal, cada vez que estaba mal, cada rato. Entonces yo empecé a chequear y le digo, y él también tiene una habilidad medium, y empecé a chequear y le digo, pero te hicieron algo, le digo. Y entraba en el detalle, espera, voy a hacer algo, y al momento empiezo a hacer las cosas que hago, y en ese momento siento una liberación, y yo me quedo así un poco turbio en mi cabeza, y me siento, porque empieza a tener vértigo, así la cabeza dando vueltas, y le digo, Pedro, no me siento bien. Claro. Y me digo, ¿estás bien? Pero le digo, dame agua bendita, le digo. ¿Agua bendita? Sí, agua bendita. Entonces le pido agua bendita. Y esperé un poquito más. Y digo, Pedro, me voy a mi casa. Y había llegado que hace unas 2 horas, éramos por quedar así hasta la medianoche o la mañana. Me voy a mi casa, ya, y me echo. Y digo y mi esposa me ve en mi cama y me dice, pero Matt, ¿estás bien? Y digo, no estoy bien, pero va a pasar, no te preocupes, ¿ya? Y le digo, tráeme un vasín, tráeme un recipiente ahí. Claro. ¿Pero qué tienes? No te preocupes. Le dije, no te preocupes. Y al momento, llegó a un momento donde vomito todo, hierbas así, y cosas que yo no había comido de hierbas ni nada, materialización de hierbas por el rito en cuestión. Y después me da del otro lado, para no entrar en detalles. Claro. Y lo mismo.
Hierbas. Hierbas. Se estaban Materialización de la brujería que le habían hecho a este amigo nuestro. Y lo habías liberado. Sí. Entonces hay un riesgo. Sí, hay siempre, cuando uno practica eso, hay un riesgo. Sí. Entonces, que la gente cuando dicen que se quiere poner en ese sistema, está muy bien, pero tome en consideración que hay riesgos. Claro que sí. O sea que, obviamente, porque en este mundo, pues, sabemos que lamentablemente prima, pues, la maldad y el tema de los daños, brujería, es algo real y cotidiano. Sí. O sea que no esperes, pues, que te vas a encontrar todo, pues, fácil o sin que haya repercusión, pues, ¿no? Lamentablemente va a pasar en algún momento. Matt, muchas gracias. Espero que haya una segunda oportunidad porque me han quedado muchísimas preguntas en el aire. ¿Algún mensaje que le quieres dar al canal o a los seguidores o de repente a mí, si tuvieras? Bueno, de tener siempre fe en lo que hacen y si lo hacen siempre con convicción y si quieren experimentar nuevas experiencias en ese lado de la espiritualidad, en la parte del esoterismo, siempre con cautela y siempre ir con personas que hicieron sus pruebas y que son serias en ese ámbito, okay. ¿No? Te quiero agradecer muchísimo por esa oportunidad, gracias a ti. Porque lo pasé súper bien contigo y realmente estoy seguro que las cosas van a ir adelante por ti. Muchas gracias. Y yo espero que haya una segunda oportunidad porque tengo más preguntas y espero en algún momento poder acompañarlos a una investigación. Muy bien, espero entonces, bueno, ahí voy a estar atento. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Me puede encontrar, primero, claro, el grupo Paradigma Zero en Instagram o en YouTube. Y también, si quieren, Matt Castañera. En Instagram pueden buscar por Matt Castañero y ahí me voy a encontrar. ¿Tienes algún curso actualmente que estás dando? Sí, voy a dictar un curso en el Hotel Estelar el 16 de diciembre sobre los secretos ocultos de San Cipriano, donde vamos a hablar de todo lo que es, primero, la historia, los mitos sobre San Cipriano, porque tiene una grande trayectoria en Europa, principalmente en Portugal y España en sí, y a nivel mundial ya. Y vamos a descifrar todo un poco una parte del libro. Ya había dictado una primera parte, pero se puede tomar ese curso sin haber tomado la primera, porque es un curso realmente enfocado en nuevas cosas. Vamos a hablar sobre los tapados, los tesoros, claro. Porque hay ritos específicos que hay que hacer durante un tapado. Vamos a hablar también de la cerrar la caja, como decimos en portugués, fechar a caixa, ¿ya? Es una parte energética, un punto energético que permite que las entidades siempre ingresen y que por veces no se cierra. Y entonces jóvenes o hasta niños jóvenes o jóvenes adultos tienen problemas porque esta parte no se ha cerrado correctamente y hay siempre entidades que vienen ahí a molestar, fastidiar y todo. O sensibilidades vienen en cementerios o así. Vamos a hablar sobre eso y muchos otros temas. Pueden encontrar toda la info, ¿no? En tu Instagram. En Instagram, un paradigma. Y también si quieren visitar también la tienda de Promistical, son los bienvenidos en La Molina, una tienda esotérica que tenemos ahí. Promistical. Sí, ahí tenemos cosas muy interesantes que se encuentran en Europa, exclusivas también en Perú. Sí. Okay. Bueno, ya saben dónde encontrar sin Matt. La duda que quisiera resolver. ¿En algún momento has visto almas de fantasmas que han partido en la Segunda Guerra Mundial allá en Europa? Sí, pero pienso que eso lo podríamos hablar en otro programa. ¿Qué sí, yo creo que sí, porque esa era la duda que tenía. Es muy común. Es muy común. Es muy común. Sepan que Europa, fue una de las peores tragedias a nivel mundial y Europa fue donde ha pasado casi todo. Sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí, tengo ahí varias historias ahí para contar sobre soldaditos. Y de la época del Imperio Romano. No he tenido tanto. No has tenido tanto. No he tenido tanto. ¿Por qué? Porque parece, ¿sabes? Las energías es como unas capas, así que se van interponiendo con cosas históricas, ¿ya? Y tuvo mucho peso. La parte
puedo decir, por ejemplo, cuando me fui al Coliseo Romano, a Roma, ya, ahí he visto un montón de cositas interesantes también, ¿no? Entonces, o cuando me fui a Escocia también, ahí, o a Irlanda. Claro. Es una, sí, cosa. Bueno, ya, para la segunda parte entonces. Espero que puedan dormir después de todo lo que hemos conversado esta noche, que tengan muy buenas noches, muchas gracias.